Pero bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a la pastora Susan. Sé que va a ser de tremenda bendición. Pastora, gracias. Gracias, Pastor César. Ay, gracias al Señor. Qué maravillosa es la vida en el Señor, ¿no es cierto? Tan llena de gozo, tan llena de tantas cosas tan hermosas. Ahora, en esta noche, yo ya tengo 77 años, bien vividos, y mi anhelo es terminar bien. Y cuando yo miro a las escrituras y miro muchos diferentes personajes, veo mucha gente que en la Biblia empezaron bien, pero no terminaron bien. Entonces, quiero que miremos en esta noche la vida de Moisés. Moisés, él falló un par de veces en algo importante, pero la mayoría de su vida realmente fue un siervo fiel al Señor. Y he encontrado allí 5 cualidades en la vida de él que creo que le ayudaron mucho para poder realmente servirle al Señor de la manera que él lo hizo. Entonces, bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra esta noche. Te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones y que nos rete y que tú hagas algo en cada uno de nosotros esta misma noche en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando yo estaba en la universidad, parte de mi carrera incluía un estudio de hacer piezas de barro. La Biblia dice que nosotros somos piezas de barro, vasos de barro, que tenemos el gran privilegio de ser portadores de la gloria de Dios, portadores de la presencia del Señor. Pero aprendí allí en esas clases que realmente el barro, uno tiene que pasar casi más tiempo preparando el barro que haciendo la misma pieza. Para preparar el barro que somos nosotros, hay que cogerlo, hay que tirarlo en la rueda, hay que golpearlo, amasarlo, volverlo a golpear, aplastar, y el pobre barro debería estar gritando: socorro, yo no soporto esto. Y cuando nosotros nos enfrentamos con tantas diferentes dificultades, pruebas, situaciones difíciles, estamos en las manos del alfarero. Y Él está haciendo algo muy importante en nuestras vidas. Somos líderes. Y para preparar ese barro, tenemos que pasar por ese proceso. ¿Por qué es tan importante ese proceso para la vasija? Porque donde quede una burbujita de aire, cuando formas la pieza, la pasas al horno y subes la temperatura, esa burbujita destruirá esa pieza. Se estallará. Cualquier burbujita de aire va a hacer que explote toda la pieza. Nosotros tenemos muchas burbujas. Tenemos burbujas de orgullo, tenemos burbujas de egoísmo, tenemos burbujas de autosuficiencia, tenemos burbujas de celos, de envidias, tantas cosas. Y en la rueda Dios está trabajándonos para que el día de mañana, cuando Dios empieza a usar tu vida grandemente, no se te vaya a estallar una burbuja de algo como el orgullo. ¿Están conmigo esta noche? Entonces, Él nos va trabajando. Ahora, acompáñenme aquí un momento, por favor, y vamos a 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Perdónenme los de audiovisuales, que eso no estaba en la lista, pero... Segundo de Corintios 2:14. Y vamos a leer este versículo todos juntos, por favor, en voz alta. Mas a Dios gracias, por favor, en voz alta. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Una vez más, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por favor, volteate ahí a la persona a tu lado y dile, ¿sabes? Tú tienes cierto olor. Ahora dile tranquilo, hueles a Cristo. Tú hueles a Cristo, que llevas la fragancia de Jesús en tu vida. Por donde vayamos pasando, se siente el olor a Cristo. Esa es nuestra razón de vivir, que por donde vayamos pasando se puede sentir realmente el olor a Cristo en nuestras vidas. Entonces, mirando aquí la vida de Moisés, la primera cualidad fue que siempre buscaba del Señor, buscaba la presencia de Dios. Eso lo cubrimos anoche, no vamos a entrar en eso esta noche otra vez, pero es la primera cualidad. La primera cualidad, buscaba de Dios, buscaba de Dios. La segunda cualidad es la humildad. Era un hombre humilde. Ahora la pastora Igna entró en esto en un mensaje y vamos a mirar otras escrituras referente a este hombre esta noche que refuerzan también este punto. Entonces, cuando miramos el llamado de él, ¿se acuerdan del llamado de él? Como de repente un arbusto se prende en fuego y él escucha una voz diciéndole de que Dios lo ha llamado a él. Dios no había hablado en más de 400 años y de repente él va caminando y está este arbusto y Dios le dice que lo va a usar y le dice cómo lo va a usar. Él no salió corriendo a decir, Dios me habló, escuchen todos, Dios me habló. No, él dice, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Y Dios le dice, pero, y le habla y él dice, no, yo no soy capaz. Mejor llame a mi hermano Aarón, que él habla bien, pero yo no hablo bien, yo no soy capaz. Y en fin, el Señor realmente se enoja con él. Pero hay algo importante allí. Yo no creo que Dios se haya enojado con él porque él sabía que no era capaz. Creo que se enojó con él porque él no reconocía que Dios sí era capaz de hacerlo a través de él. ¿Están conmigo esta noche? Son dos cosas muy diferentes. Todos aquí, ninguno de nosotros aquí es capaz de cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas sin que Dios lo haga a través de nosotros. Eso se llama humildad. Por favor, digan conmigo, humildad. Y por favor, digan conmigo, yo no soy capaz. Dile allí a tu vecino, yo no soy capaz. Yo no lo puedo hacer. Pero Dios lo puede hacer a través de mí. Siempre tenemos que tener esa dependencia y ser muy conscientes de eso. Ahora, al comienzo, cuando Dios lo llamó, vemos allí que era un hombre humilde, tenía realmente humildad en su corazón. Pero ahora en Éxodo 18, versículo 24, por favor, vamos allí ahora. En este relato de Éxodo 18 pasa algo muy tremendo. Y es que llega el suegro a visitarle a Moisés. Y cuando el suegro ve cómo él está trabajando, Moisés era el número 1. Moisés era la máxima autoridad en el pueblo. Y era reconocido así. Y entonces llega Jetro. Los demás decían, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, a Moisés. Pero llega Jetro y no lo suaviza. Él le mira a Moisés y él le dice, no estás haciendo bien. Le dice, estás fallando. Le dice, donde tú sigues trabajando de esta manera, te vas a quemar totalmente. Esto no puede funcionar. Necesitas organizar, necesitas delegar. Y le dice cómo organizar para cambiar toda la estructura de lo que él está haciendo. Entonces, y dice la palabra aquí en el 24,
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. ¿Están conmigo hasta aquí? Le escuchó. Era corregible. Corregible. Necesitamos nosotros permanecer corregibles en nuestro ministerio y en nuestro llamado. Uno ve a tantos que se levantan y que Dios empieza a levantarlos y de repente saben absolutamente todo, son la máxima autoridad. Pero necesitamos ser corregibles. A veces yo digo a la gente, por favor, si tú ves algo en mi vida que hay que corregir, ámame lo suficiente para llegar a jalarme la oreja. Ámame lo suficiente para corregirme, porque ese es parte del amor. Y todos necesitamos realmente ser responsables y escuchar a los demás. No es que vamos a recibir todos los consejos que pueden llegar, pero hay los que sí, hay los que sí. Y necesitamos permanecer con corazones corregibles. Eso se llama también humildad, humildad. Y ahora en Números 12, versículo 3, vamos allí por favor. Doce, 3. Leamos todos juntos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Alguien está usando otra versión? Porque la mayoría de traducciones, casi todas en inglés y algunos otros también en español, lo tradujeron, diferente. Y aquel varón Moisés era muy humilde. Sí. ¿Lo tienes? Ajá. Era más humilde. Viene con los dos sentidos esa palabra, esa traducción. Entonces era más humilde. Ya no era un novato él. Ya había visto a Dios hacer muchos milagros, pero dice que era más humilde que cualquier persona sobre la faz de la tierra. Tenía la máxima autoridad en cuanto a seres humanos, pero era el hombre más humilde, más humilde. Esta área del orgullo es un área donde Dios continuamente tiene que trabajar en nuestras vidas. El orgullo es un peligro grandísimo para cada uno de nosotros. Es un área donde tenemos que cuidarnos y Dios es experto en mandar instrumentos escogidos para obrar realmente humildad en nuestros corazones. Casi no pasa un día que yo no le doy gracias a Dios por mi llamado a Colombia. Y el 99.9999999% de Colombia me ha recibido con todo el amor, incluyendo los que no son cristianos. Pero ese 0.00001% a veces han sido un reto. Y hace unos años yo viví en un barrio donde había un grupo de jóvenes, estaban en bachillerato, estaban en high school, el último año de high school. Me odiaron simplemente por ser estadounidense. No me conocían, habían recibido propagandas y eso, no me conocían. Simplemente por mi nacionalidad me odiaban. Entonces, y eran 4. Entonces empezaban a gritar insultos desde lejos. Me encontraba con ellos con frecuencia porque pues yo iba caminando por el barrio y ellos también. Entonces, y con unas rabias que hablaban y entonces insultando a Estados Unidos. Ahora yo sé que los Estados Unidos han cometido muchos errores, pero pues yo nací aquí, yo amo a Colombia y yo amo a Estados Unidos, entonces me dolía tanto y quería responderles, pero no me dejaban hablar. Entonces un día yo tenía oportunidad de responder y Dios me habló y me dijo, cállate y ámalos, cállate y ámalos.
Y yo en el corazón yo le respondí, pero Señor, ¿yo cuándo voy a poder amarlos? Ni me dejan hablar, ni me dejan hablar. Y volvió a decir, cállate y ámalos. Y entonces se estaba levantando el orgullo nacional en el corazón. Quería decentemente defender mi nacionalidad. Y me habló tan fuertemente y me dijo, no te traje aquí a representar a un país. Te traje aquí a representar mi reino. Oh, ok. Solté ese orgullo, lo solté. Siguieron así unos meses más. Ya era el último mes del año escolar allí. Y un día entro en la tienda al lado de la casa. Habían unas mesas allí. Y había este grupo de jóvenes que estaban trabajando en un proyecto de fin de año, que si pasaban el año o no dependía de cómo les iba en ese proyecto, y el proyecto era en inglés. Y cuando yo entré, ellos me miraban como quien dice, y la única que nos podía ayudar con esto, y la hemos ofendido tanto, ni modo de pedir ayuda. El corazón empezó a saltar de gozo. Entonces yo allí compré la Coca-Cola, que había ido por una Coca-Cola, me acerqué a ellos y entonces yo les dije, escucha, perdón, es que no pude evitar de escucharles. Como que están en problemas con el inglés. Sí, señora. Todos miraban al piso. Entonces yo dije, pues resulta que yo hablo un poco de inglés. Y si ustedes quieren, yo les puedo ayudar. Sí, señora. Y me senté con ellos, trabajamos como 3 horas. Ellos tenían que poder sustentar el proyecto. Entonces trabajamos como 3 horas allí. Entonces pues ganaron la nota más alta del colegio. Y desde allí en adelante era doña Susan. ¿Le provoco un roscón? Doña Susan, ¿te puedo gastar una Coca-Cola? Doña Susan. Y llegó el día cuando 2 de ellos llegaron, me timbraron, les hice entrar en la casa y me los gané para el Señor Jesucristo. Me los gané. Sí, sí. Pero tuve que romper el orgullo. ¿Están conmigo esta noche? Hay veces cuando simplemente necesitamos agachar la cabeza y dejar que Dios obre allí, porque Él va rompiendo esas burbujas. La segunda cualidad, la primera, la búsqueda del Señor. La segunda, la humildad. Humildad. Tercera, vamos a mirar aquí este pasaje de Números. Es muy interesante. Vamos a leer del 1 al 15 rapidito. María, por favor, lean conmigo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso y humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
No quede ella ahora como el que nace muerto, el que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora cuando miramos esta escritura, vemos que él tenía la tercera cualidad, el corazón perdonador. Tenía un corazón perdonador. Ellos le habían criticado. La crítica fue cierto, él sí se había casado con una mujer cusita, pero eran sus hermanos allí. Eran sus hermanos y habían hablado contra él. Y cuando ella queda con el Señor se enoja y entonces ella queda con lepra. Entonces cuando ocurre eso, Aarón le dice, por favor no la deja así. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotras? Eso le pasa por hablar de mí. Que se quede allí. Sí. Aleluya, dice el pastor. Eso le pasa así. Eso es un castigo de Dios. Dejémosla así un tiempo y después pues yo oraré. Pero no, ¿qué hizo él? Enseguida, Señor, sánala. La perdonó enseguida. ¿Por qué la perdonó enseguida? Porque Moisés entendía sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él entendía lo que es la destrucción de una falta de perdón en el corazón. Él entendía lo que es el daño de una raíz de amargura. Él entendía que eso realmente era algo tan grave que él a todo costo iba a guardar su corazón. Es una lección tan grande. Tenemos que aprender a perdonar rápidamente. En el ministerio se presentan muchas oportunidades de perdonar, les prometo. Muchas oportunidades de perdonar y necesitamos aprender a perdonar rápidamente, pero rápidamente, porque todo depende del estado de mi corazón. Por favor, digan eso conmigo. Todo depende del estado de mi corazón. Lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí depende del estado de mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Realmente, cuando el corazón está mal, lo que emana de aquí no es vida. Lo que emana es todo lo opuesto. Es amargura, es resentimiento, puede ser odio, puede ser deseos de venganza, pero no está manando vida. Y tú y yo somos llamados a ser vasijas de vida, de vida. Moisés entendía eso, por eso él perdonaba rápidamente, pero rápidamente. Y cuando no perdonamos rápidamente, les prometa que Dios va a tratar contigo. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para permitir que eso siga en nuestro corazón. Él quiere mantenernos realmente limpios delante de Él. Y si no, Él va a tratar con nosotros. Yo no soy diferente a ustedes. ¿A cuántos les cuesta perdonar a veces? Pueden levantar la mano honestamente delante de Dios esta noche. ¿A cuántos a veces les cuesta perdonar? Hace un tiempo en Colombia, una misionera se levantó contra mí y se levantó no de cualquier manera. Empezó a calumniarme. Nunca supe qué hice. Era mi amiga, habíamos hecho cosas juntas, habíamos ministrado juntas y nunca pude saber qué hice, pero tiene que ser que hice algo para ofenderle grandemente porque de la noche a la mañana me aborrecía y empezó a hablar diferentes calumnias en contra de mi vida y el Señor trató
el Señor venía y me decía, perdónala, perdónala. Pero yo no quería perdonarla, ella seguía hablando. Entonces Dios venía y me decía, perdónala, y yo decía, no, Señor, ella sigue hablando. Y por un año siguió el trato suave de la mano de Dios. Pero cuando no respondemos al trato suave, viene la corrección, porque eso no puede seguir creciendo en mi corazón. Entonces un día yo iba volando en una avioneta de 6 asientos, un solo motor, sobre la selva, sobre Amazonas, y esa selva es tan tupida que cuando tú miras abajo parece brócoli. Así es tan tupida, no hay dónde aterrizar en una emergencia, no hay ningún espacio. Un solo motor, muy pocos instrumentos, era un Helio para los que conocen de aviones, de los más sencillos que hay. Entonces, y el piloto tenía que poder ver para pilotear. Y de repente se presentó una tempestad tan fuerte, pero tan fuerte. Esa maquinita parecía una montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Un viento violento, un aguacero tenaz, no se veía absolutamente nada abajo. Y yo estaba muy asustada. Iba un piloto veterano, misionero, y entonces yo pensaba, pues él seguramente está bien, yo soy la asustada. La otra misionera que iba para otra comunidad indígena también estaba asustada allí. Pero entonces yo pensé, bueno, pero él es un veterano, yo soy la asustada. En eso se voltea, él estaba pálido, estaba sudando, y no recuerdo las palabras exactas, pero la idea era, o Dios o nada aquí, o Dios o nada. Y cuando él habló, yo caí en cuenta que me quedaban a lo mejor segundos sobre esta tierra. El metal ya estaba sonando como si algo se fuera a romper. Y a lo mejor ni minutos me quedaban. Y no quería llegar a la eternidad con ese pecado en mi corazón. Recordé la mujer. Y cuando yo recordé la mujer, en ese momento yo la perdoné. Con esa excelente motivación que me dio mi Padre Celestial, la perdoné, pero bien perdonada, que la dejé allí, bien perdonada. Y no dije nada, pero en el momento que en mi corazón yo dije, Señor, la perdono, perdóname, y yo la perdono, en ese momento paró la tempestad. En ese momento fue algo tan chocante. Un momento, estaba cayendo ese aguacero, estaba así la avión, y de repente, un día lindísimo allí en la selva. Y fue tan chocante, el piloto, él estaba así y él se volteó y él dijo, ¿qué pasó? Yo no le dije. Yo se lo voy a decir allí en el cielo donde no va a haber más rabia, porque esa tempestad fue mi culpa. Yo estaba como Jonás, yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Toda la tripulación tuvo que pasar por eso con Jonás, y ellos dos tuvieron que pasar conmigo esto, ¿no? Entonces, te prometo que si no perdonas, si no limpias el corazón, Dios tratará contigo, porque te ama demasiado para dejar eso en el corazón. Te ama demasiado. Así que más te vale perdonar aquí en tierra firme. No vaya a ser que Dios tenga que meterte en medio de una avioneta, en medio de semejante tempestad, para poder tratar contigo por algo tan dañino como esto. Más vale perdonar rápidamente, más vale perdonar rápidamente. Y en Miqueas 7, Mateo 6, 14 y 15, rapidito aquí. Mateo 6, 14 y 15.
todos juntos, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos necesitan del perdón de Dios de vez en cuando? Oh, ay, 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 ay. Y esto es tan claro, esto es Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento. Esto es bajo el pacto de la gracia, no bajo el pacto de la ley. Y Dios nos dice aquí, si quieren ser perdonados, tienen que perdonar. ¿Por qué lo pone así de estricto? Porque conoce el daño que la falta de perdón hace en nuestros corazones. Entonces Moisés tenía un corazón perdonador. Número 4. Volvemos aquí, por favor, a Números 11. A Números 11. Números 12, perdón. Números 12. La cuarta cualidad, cuidaba su lengua. Él cuidaba su lengua. Ellos le criticaron a él. Él no los criticó a ellos. Y no había ninguna necesidad de hacerlo porque dice, los oyó Jehová. Jehová oyó la crítica. Y Jehová respondió. Y Jehová trató con los dos ofensores allí. Moisés no dijo nada en contra de ellos. Esta es una lección muy importante para nosotros. Esta cualidad es algo muy importante. En el versículo 8, el Señor les habla a ellos y les dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo? Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo deberíamos ser defensores de nuestros hermanos. Pero tan fácilmente en el cuerpo de Cristo hay tanta crítica, corremos para juzgar, corremos para hablar mal. Pero eso no es correcto, no es correcto. Y para ella el castigo fue la lepra. Fue la lepra, es algo grave. No, aquí gracias a Dios no hay nadie con lepra física, pero a veces podemos tener lepra en el corazón. Necesitamos aprender a bendecir, aprender a levantar. Eso no significa no corregir, porque la corrección es parte del amor. Pero tenemos que aprender a hacerlo rápido. Somos llamados a llegar cuando alguien ha caído, no a acabar con esa persona, sino a llegar al lado y decir, el Señor te puede levantar. Ven, arrepiéntete. El Señor quiere seguir usándote. El Señor quiere seguir bendiciéndote. No te quedes allí en el piso. Es un llamado a levantarse otra vez. Ese es nuestro llamado. Es nuestro llamado. Lo que ustedes ven en mi calvicie y mi falta de cejas y de pestañas es el resultado de mi cuerpo peleando contra mi cuerpo. Es un problema autoinmune. El sistema de defensa se levanta y pelea contra el cuerpo. Pero ese es un cuadro muchas veces del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo estamos peleando, estamos atacando. El sistema de defensa está hecho para levantarse y pelear contra enemigos. Pero tú no eres mi enemigo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Somos llamados realmente a bendecir y a levantar. ¿Están conmigo esta noche? Tenemos que aprender a cuidar bien de nuestra lengua. La crítica fue cierta, lo que ellos dijeron, pero el Señor reaccionó allí muy, muy fuertemente, muy fuertemente. Y solo anoten este versículo, por favor. Proverbios 12:18. 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada,
mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos quieren tener medicina en la lengua, de poder sanar, de poder levantar? Ese es nuestro llamado. Solo anótenlo, Proverbios 12, 18. Y la última cualidad que encontré en él se encuentra en Números 11. En Números 11. Vamos a leer del 25 para ver esto. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, te están corriendo la banca. Impídelos, Señor, te están quitando el ministerio. Y entonces, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mira cómo él responde. El joven viene corriendo. Mira, están quitando tu ministerio, están metiéndose en tu lugar. Y él dice, ¿tienes celos por mí? Ojalá que todos tuvieran lo que yo tengo de Dios. Eso debería ser nuestra actitud, de poder ayudar a otros a levantarse. Hay tanto celo, hay tanta envidia en el pueblo de Dios, y en el liderazgo peor. Hay buenas noticias. El caminar cristiano no es una competencia. Aleluya. No es una competencia, es una carrera, pero es una carrera donde todos los que llegan al final ganan, ganamos. No es compitiendo el uno con el otro. Esto es como un veneno en el pueblo, y en el liderazgo es peor. Es peor, tan fácilmente. Uno ve que la gente va buscando posición, va buscando subir, y a veces ni les importa a quién tienen que pisar para subir, entre comillas. Hay algo muy importante. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. No estamos en competencia. Tenemos llamados diferentes, tenemos posiciones diferentes. Ahora, en la casa del Padre, que es nuestra iglesia, la pastora Igna es la pastora principal, es la fundadora, es la pastora titular, es número 1. Yo estoy allí como número 2. Y entonces, estudiando pues sobre una palabra sobre el orgullo dañino, y le puse el orgullo dañino, mi peor enemigo, porque uno ve que tantos se levantan en orgullo. Entonces encontré algo que un conductor muy famoso, Leonard Bernstein, él había dicho algo, porque alguien una vez le preguntó, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar? Y él dijo, el segundo violín. Y entonces la persona le dijo, ¿pero cómo así que el segundo violín? Y él dijo, claro que sí. Él dijo, primer violinistas se sobreabundan. Cantidades que quieren ser primer violinistas. Pero encontrar una persona que toca el segundo violín y con pasión y con ganas, eso es un tesoro. Entonces él dijo, pero sin el segundo violín no hay armonía. No hay armonía. Entonces yo miro a nosotras dos. Eso me ayudó tanto a encontrar eso y a entender algo. Ustedes ven que somos muy diferentes las dos. Muy diferentes.
Entonces, y cada quien predica de manera diferente, pero juntas hacemos armonía. Y yo felizmente en la casa del Padre soy el segundo violín. El segundo. En otros ámbitos de nuestra vida no es así. En otros ámbitos es diferente. Pero en la casa del Padre soy el segundo violín. Y ese es mi puesto. ¿Están conmigo esta noche? Y lo hago fácilmente, lo hago felizmente, lo hago de todo corazón. Entonces, esta noche, ¿qué comentario está haciendo mi amiga que se está riendo aquí ahora? La están conociendo ustedes allí. Esta noche, simplemente, si quieres decirle al Señor, yo quiero ser como Moisés en estas áreas. Quiero ser generoso con el ministerio. Quiero poder ayudar a otros a levantarse. Quiero ser humilde. Quiero tener estas cualidades en mi corazón. Ponte de pie conmigo, por favor, unos 2 minutos y oramos. Ahora me dices, yo conozco esa cara que estás haciendo. Ay, Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, cierre tus ojos por un momento. Levanta tus manos y agradécele en tus propias palabras por haberte llamado, por haberte escogido para el ministerio, por las puertas que se te han abierto, por su propósito contigo. Y voy a pedir que usen sus voces esta noche para hacer esto. Yo veo que esta congregación no es que hable mucho en las ministraciones y eso, pero por favor, levante tu voz para agradecerle esta noche. Dile en voz alta que estás agradecido, agradecida por el privilegio de servirle. Qué privilegio tan grande. Y dile al Señor que quieres servir bien toda tu vida, que quieres tener estas cualidades que había en la vida de Moisés, porque quieres honrarle siempre con tu vida. Señor, henos aquí esta noche. Nos presentamos delante de ti. Gracias que sigues sacando burbujas, Señor. Gracias que tú nos proteges, que tú nos guardes, que tú tratas con lo que haya que tratar. Sigue adelante, Señor. Sigue adelante. Queremos parecer más y más a ti y ser útiles para ti hasta el último respiro en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Qué tesoro tan especial, ¿verdad? Gloria al Señor. Me quedé con la duda de cuál es la quinta, porque más o menos le explicó, pero no mencionó el nombre. Es generosidad con el ministerio. Generosidad con el ministerio. Gracias. Qué impresionante, ¿verdad? Y que no haya celos y que no haya envidias. Y que podamos entender que todo se trata de darle la gloria al Señor Jesucristo. Y quiero invitarle que antes de que entremos a este último mensaje, vamos a adorar al Señor. Dile, Señor, pon esta palabra y séllala en nuestros corazones. Que en nuestras vidas hay estas 5 características, Dios. Te necesitamos tanto, poder escuchar tu voz, poder escucharte a ti, Señor. Poder permitirte que nos hagas como estas vasijas de barro, Señor. Que siempre busquemos tu presencia. Que siempre haya en nosotros humildad. Que en nuestro corazón hay un corazón de aprender a perdonar. Entendemos que trabajar
con el cuerpo de Cristo no siempre es fácil, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón y aprender a perdonar. Ayúdanos también, Señor, a guardar nuestra lengua en todo momento. Tu palabra dice en Santiago capítulo 3 que siendo un miembro tan pequeño puede encender tan grandes pastizales. Oramos, Señor, que si podemos, que aprendamos a refrenar nuestra lengua y así poder también controlar todo nuestro cuerpo, Señor. Y que haya la generosidad con el ministerio, sin celos, sin envidias. Que podamos entender el llamamiento que has depositado en nosotros y que podamos entender lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Que podamos entender que somos una parte de todo un cuerpo que bien coordinado te da gloria y honra a ti, Señor. Gracias te damos, Padre.